Aprender a leer y tejer patrones a crochet. Vamos a empezar a leer esta hoja de crochet por el centro. En este caso tenemos aquí un anillo mágico y aquí tenemos la cadena de elevación, así que vamos a rotar el patrón y vamos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 varetas más mi cadena de elevación. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí hago mi anillo mágico. Ahora voy a introducir la aguja y voy a hacer mi cadena de elevación de 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y ahora comienzo dentro del anillo a hacer las varetas. En total tienen que ser 16 puntos porque mi cadena de elevación cuenta como punto. O bien 15 varetas más la cadena de elevación, ¿sí? Vamos a avanzar hasta el final. Entiendo que lo entiendes, que hay que hacer 16 puntos en total. Entonces aquí voy terminando y voy a hacer control de puntos, es decir, contar cada vez que termino una vuelta la cantidad de puntos que tengo, ¿sí? Estos tienen que ser 15 varetas más mi cadena de elevación. Entonces una vez que corroboro la cantidad, lo que voy a hacer ahora es el cierre, ¿sí? Voy a fruncir de esta manera, ahí acercamos un poco, que quede lo más cerrado posible, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer la unión de un extremo con el otro con punto pasado. Bien, ahí no confundirse con el hilo. Voy a introducir la aguja por el extremo superior del siguiente punto, tomo lazada, paso y paso. Y ahí queda nuestra primera vuelta, que siempre tratemos de que quede plano. Ahora volvemos al patrón y ¿qué tenemos? Aquí vamos a rotar media vareta. Tengo aquí cadena de elevación, media vareta y pico en el punto siguiente. Cadena al aire, media vareta y vuelve y pica en el mismo punto que la anterior, en el mismo punto de base que la anterior, ¿ves? Es decir, que en un punto de base van a salir 2 puntos, separados estos por cadenas al aire. Corroboro que esto se repita por todo el contorno sin variación. Entonces ahora cuento cuántas son, cuántas tengo que tener. También tienen que ser 16, ¿sí? Y ahora voy al tejido. Hago mi cadena de elevación de 2 cadenas porque estoy por hacer una media vareta, ¿sí? Voy a tomar lazada y en el punto de base inmediato pico. Tomo lazada, saco. Y ahora voy a cerrar estos 2 juntos, ¿ves? Así, cadena al aire, vuelvo a tomar lazada y en el punto de base donde he picado el punto anterior vuelvo a picar. Y ahora recién tomo lazada y paso al siguiente punto, ¿ves? Y ahora tomo lazada y cierro estos 2 juntos, ¿entiendes? Ahora cadena al aire y vuelvo al punto de base donde tengo el punto anterior y así voy avanzando, ¿sí? Es decir, que por cada punto de base voy a tener que picar 2 veces para lograr este punto. Y esta secuencia la tengo que repetir por todo el contorno. Ahí pico en el punto siguiente, cierro los 2 juntos, cadena al aire, tomo lazada, vuelvo al punto donde había picado anteriormente, ahora paso al siguiente y así. Entonces es así como nos va quedando esta secuencia. La repito por todo el contorno. Vamos a avanzar un poco. Aquí estamos llegando al final. Acomodo ahí la aguja y empiezo a hacer mi punto, ¿sí? Ahí va. Y ahora ¿qué voy a hacer? Contar
tengo que tener 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me falta 1. Es importante que lleves el control de la cantidad de puntos cuando estás haciendo calados para que puedas lograr lo que te dice el patrón, ¿sí? Ahí hago mi último punto, con este completo los 16, cadena al aire y cierro un extremo con el otro con punto pasado. Bien, recuerda que esto nos tiene que ir quedando plano, ¿sí? Volvemos al patrón y aquí tenemos, es aquí donde hemos terminado. Aquí tengo la cadena de elevación, entonces aquí ya no tengo cadena de elevación, pero la tengo que hacer. Tengo 2 medio puntos, un medio punto aquí en mi punto de base y en la cadena al aire nuevamente 2 medio puntos y media vareta. Vamos a hacer hasta ahí mi cadena de elevación. En mi cadena al aire de base me decía 2 medio puntos. Eso voy a hacer. Introduzco la aguja, hago 1 y 2. Estamos trabajando en la cadena al aire. Ahora en el punto me decía también medio punto, ¿sí? Ahora en la cadena al aire nuevamente me decía 2 medio puntos. Y en el punto nuevamente una media vareta. Es importante que cuando estés con patrones que van cambiando los puntos, los vayas haciendo por partes, ¿sí? Volvemos al patrón y aquí tenemos en la cadena al aire 2 media varetas y en el punto una vareta, ¿ves? Y después empezamos con grupos de varetas, así que vamos a hacer esto. Ahí tengo 1, 2, 3, 4. Bien. Después cambia el alto de puntos, así que vamos a empezar por aquí y después seguimos. Entonces en mi cadena al aire tengo que hacer 2 media varetas. Ahí tengo 1, 2. En el punto me decía una vareta. Y ahora empezamos con los grupos de varetas que teníamos, ¿sí? Ya trabajamos en las cadenas al aire. Entonces ahí hago 1, 2 y 3. Bien, ahora paso a la cadena al aire siguiente y nuevamente hago mi grupo de 3 varetas. Ahí está la tercera, voy a la cadena de base siguiente. 1, 2 y 3. Y vamos con el siguiente grupo de 3 varetas en la cadena al aire de base siguiente, ¿sí? Aquí voy con la última de mis grupos de vareta y es así como nos tiene que ir quedando. 2, 3, 4 grupos, ¿sí? Ahora volvemos al patrón y esto es lo que hemos hecho: 1, 2, 3, 4 grupos de 3 varetas. Y ahora tenemos 2 varetas simples y una vareta doble, que si tapas la mitad vas a ver que sucede lo mismo del otro lado pero invertido. La vareta doble, 2 varetas simples y después tenemos 1, 2, 3, los 4 grupos de 3 varetas y así. Así que vamos a ver cómo hacemos esto. En la cadena al aire de base vamos a hacer una vareta simple. Teníamos 1, 2 y ahora hacemos una vareta doble en el mismo lugar, ¿sí? Y es aquí, después de esto, que comienzo a invertir el orden. Entonces empiezo con una vareta doble, picando en la cadena al aire que tengo de base, la cadena al aire siguiente, y ahora hago 2 varetas simples, ¿sí? Y tengo 1 y 2. Y así es como queda nuestro centro superior de la hoja, sería así. Y ahora lo que tengo que hacer son
los grupos de varetas como había hecho en el otro lado. Entiendo que lo entiendes, así que vamos a avanzar hasta el cuarto grupo. ¿Ves? Ahí tengo los 4 grupos de varetas de 3 como había hecho y volvemos al patrón, ¿ves? Entonces hasta aquí estamos. Empiezo a reducir el tamaño de los puntos, que puedes hacer exactamente igual que aquí. Aquí hay una pequeña variación, pero entiendo que es un error, porque deberían ser iguales para lograr la misma forma, ¿sí? Entonces voy a tejer esto invertido. Puedes elegir cualquiera de las dos opciones, la que está en el patrón, o hacer la forma invertida. Y termina aquí en los medio puntos como habíamos empezado nuestra vuelta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomo la lazada y ahí tengo una vareta. Ahora voy a hacer una media vareta y nuevamente otra media vareta. Y ahí empiezo a bajar el alto de los puntos. Ahora tengo en el punto una media vareta, ¿sí? Y en la cadena al aire comienzo a hacer los medio puntos, ¿sí? Tengo 1, 2. En el punto tenía que hacer otro. Y ahora en la cadena al aire de base nuevamente 2 medio puntos. Y ahora unir un extremo con el otro con punto pasado. Bien. Y es así como se forma el centro inferior, digamos, de nuestra hoja. Que si controlas un extremo y el otro, tienen que quedar homogéneos. Volvemos al patrón. Tengo cadena de elevación. Aquí tengo un medio punto. 2 cadenas al aire, ¿sí? Y nuevamente un medio punto. Lo que entiendo es que en el primer punto hay un error también. Saltea 2 de base, entiendo que hay que saltear solo 1. Entonces tengo medio punto, 2 cadenas al aire y medio punto salteando solamente un punto de base. Esto se podría prestar para confusión, pero se repite por todo el contorno. Entonces, ¿cómo hacemos? Cadena de elevación, medio punto en el primer punto que tengo de base, 1, 2 cadenas al aire, salteo solamente un punto de base, voy al siguiente y pico el medio punto, ¿sí? 1, 2 cadenas al aire, salteo un punto de base y voy al siguiente y pico el medio punto. Vamos de nuevo, 1, 2 cadenas al aire, salteo un punto de base, voy al siguiente y pico el medio punto. ¿Ves? Y esto vamos a hacerlo por todo el contorno. Entiendo que lo entiendes. Esta vuelta es más simple que las anteriores, así que repito por todo el contorno. Bien, aquí estoy llegando al final ya. 2 cadenas al aire, salteo un punto de base, pico el medio punto. Vamos de nuevo, 1, 2 cadenas al aire, vuelvo a picar el medio punto. Y nuevamente aquí al final 2 cadenas al aire y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Y ahí hemos completado esta vuelta. Sí, es así como nos tiene que ir quedando. Volvemos al patrón y tenemos en este caso cadena de elevación, un punto, el primer punto picado aquí, 2 en mis cadenas al aire, un punto en el punto y 2 mis cadenas al aire, y aquí en las cadenas al aire cambia el orden, así que vamos a hacer esto hasta aquí. ¿Cómo sería? Cadena de elevación, voy a picar un punto en mi punto de base, en mis cadenas al aire de base voy a hacer 2, 1 y 2. En el punto voy a hacer un medio punto y en las cadenas al aire vuelvo a hacer 2 medio puntos.
y paso directamente a las cadenas al aire de base siguiente para hacer un medio punto, ¿sí? Es así como nos va quedando. Vuelvo al patrón y tengo 2 medias varetas, una media vareta aquí y 2 varetas. Vamos a hacer eso seguido de mi medio punto en el mismo lugar donde tengo mis cadenas al aire de base. Voy a hacer 2 medias varetas, paso al siguiente y voy a hacer una media vareta y ahora sí 2 varetas, y ahí estoy cambiando ya el alto de los puntos, estoy creciendo, ¿sí? Entonces esto es así como nos va quedando. Volvemos al patrón y tenemos nuevamente grupos de varetas simples. ¿Cuántos grupos son? 6, y después tengo cambio de puntos. Estos grupos de varetas simples van picados en las cadenas al aire, es decir, trabajo solo en las cadenas al aire, no en los puntos, ¿sí? Así que eso vamos a hacer 6 grupos de 3 varetas simples. Después tenemos cambio de alto de puntos, ¿sí? Así que ahí voy por la tercera, ¿sí? Y paso a las cadenas al aire de base siguiente. 1, 2, y está la tercera, y así voy a hacer 6. Bien, y aquí estoy en mi último grupo de 6, o sea 6 grupos de 3 varetas. Bien, a ver, corremos un poco el patrón. Esto es lo que venimos haciendo, ¿sí? 6, aquí tenemos el cambio de alto de puntos ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos en este grupo 2 varetas simples y una doble, y en el siguiente tenemos 1, 2, 3 varetas dobles, y en el centro tenemos 2 cadenas al aire. Y del otro lado comienzo a hacer lo mismo que he venido haciendo, pero invertido, ¿ves? Aquí están los grupos de varetas y la reducción del tamaño, ¿sí? O sea que es del mismo modo que empiezo, así termino, pero invertido. ¿Se entiende, verdad? Entonces vamos a hacer en las cadenas al aire que tengo de base, voy a hacer una vareta, en el mismo lugar voy a hacer otra vareta simple, y ahora una vareta doble. Bien, ahí va. Ahora paso a las cadenas al aire de base siguiente con varetas dobles. Tengo que hacer 3. Ahí tengo una. Vamos por la segunda. 2. Y ahora la tercera. Y estoy en el centro superior. Ahora tengo que hacer 1, 2 cadenas al aire y retomar con el grupo de varetas dobles. Tengo que hacer 3 varetas dobles. Y ya empiezo a tejer en orden invertido, digamos, o espejo que se dice. Ahí está la tercera. Es así como nos va quedando. Y ahora retomo con una vareta doble y 2 varetas simples. Y empiezo a invertir el orden de los puntos y a bajar en alto de puntos, ¿ves?
Y ahora tengo que repetir mi grupo, los grupos que había hecho, que eran 6 de 3 varetas simples cada uno, ¿sí? Avanzamos un poco. Aquí tengo el sexto grupo, así que vamos ya a la disminución de media varetas y medio puntos. Aquí me toca hacer 2 varetas simples y bajo de alto con una media vareta, ¿sí? Y ahora voy al siguiente y tengo 2 media varetas y un medio punto. Y ahora me quedan aquí los medio puntos. Hago 1, 2, tengo uno aquí en el punto y nuevamente 2. Y hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado, ¿sí? Ahí me ha costado un poco, vamos de nuevo. Ahí va. Y es así como nos va quedando. Ves que de un lado va el mismo orden pero invertido, ¿ves? Ahora tengo la cadena de elevación imaginaria y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas al aire y vuelvo con punto pasado por cada una de estas, ¿sí? Y retomo el tejido con medio punto. ¿Qué es lo que tengo? 1, 2 y detalle, pasando un punto de base. 1, 2 y detalle, pasando un punto de base, nuevamente 1, 2, medio puntos. Y así voy corroborando que se repita la secuencia por todo el patrón. Tenemos aquí en el centro superior, tenemos que es distinto, ¿ves? Tenemos 2 medio puntos aquí, detalle, que puedes hacerlo más grande si quieres, y 2 medio puntos. Y seguimos así por todo el contorno hasta completar la vuelta final, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos con las cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, porque una es mi cadena de elevación, y voy a volver por estas con punto pasado. Introduzco la aguja por la cadena, tomo lazada, paso y paso. Introduzco la aguja, tomo lazada, paso y paso. Así hasta completar cada una de las cadenas. Y ahora, ¿cómo sigo con el tejido? Por cada punto de base voy a hacer un punto, ¿verdad? Entonces en mi primer punto voy a hacer un medio punto. Ahí tengo el primero. En el siguiente voy a hacer otro medio punto. Y ahora voy a hacer el detalle. ¿Cómo es? 1, 2, 3 cadenas al aire y vuelvo por sobre la primera con un punto pasado. ¿Ves? Así. Salteo un punto de base, voy al siguiente y pico el medio punto. Hago 1, 2 y ahora 1, 2, 3 cadenas al aire y vuelvo por sobre la primera con punto pasado. Esta es la secuencia que tenemos que repetir en todo el contorno, ¿sí? Salteo un punto de base y vuelvo a empezar la secuencia.
Ahora lo que vamos a ver es cómo era en el centro superior, por si es que eso no te había quedado claro. Ahí estoy haciendo el detalle. Bien, entonces salteo un punto de base y voy al centro superior, ¿ves? Hago 1, 2 medio puntos. El detalle yo voy a hacer del mismo tamaño. Si quieres aquí puedes destacarlo y hacer uno más grande. Puede ser de 4, de 5 caderas. Yo lo voy a hacer de 3. Y vuelvo al mismo lugar a picar con 2 medio puntos, ¿ves? 1 y 2. Nuevamente tengo que hacer el detalle, ¿ves? Si quieres aquí puedes hacerlo un poco más alto, como te decía. Hay nuevamente 3 cadenas al aire, como venimos haciendo, y retomo el lateral. El contorno sería en este caso. Y esto lo repito hasta llegar al final, unir un extremo con el otro con punto pasado, y eso es todo. Espero que te haya gustado y que puedas lograrlo.